Vamos a ir arrancando. Entonces, la idea es, como no sé si vienen siguiendo las charlas que estamos dando desde el PSTU, cada uno desde nuestras casas. La idea es enfocarnos en esta charla en la situación de la juventud, en particular en el marco de esta pandemia y en el marco de esta cuarentena obligatoria que inclusive a partir de ayer ya se decretó que va a seguir unos días más. Nos queremos enfocar justamente en la situación de la juventud porque entendemos que tiene ciertas particularidades dentro de lo que le está sucediendo a los trabajadores y al pueblo en conjunto. Queremos hablar de tres aristas en particular que tienen que ver, por un lado, con la continuidad pedagógica y todo lo que implica la educación. Por otro lado, la situación de precarización y desocupación de los trabajadores jóvenes. Y por último, la situación también de represión a la que están sometidos muchos de los jóvenes y las jóvenes en los barrios. Obviamente que podríamos hablar también de otras aristas que también afectan en particular a los jóvenes, pero en este caso nos vamos a centrar en estas tres para comenzar este debate. Igualmente pueden dejar sus preguntas, sus consultas, opiniones, lo que quieran en los comentarios debajo y en todo caso luego vamos también completando y demás. Yo mientras me tomo un mate porque si no se me seca demasiado la garganta. Bueno, para arrancar con uno de los puntos, quería hablar de la continuidad pedagógica que afecta en particular a los y las estudiantes, tanto de nivel inicial, primario, secundario, terciario y nivel superior. Me voy a enfocar igualmente sobre todo en los y las jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes, que en este momento estamos viendo, ¿no?, de qué manera continuamos con nuestros estudios. Porque hay una respuesta por parte del gobierno de Fernández y de su ministro de Educación, Nicolás Trota, que dicen que la continuidad pedagógica se tiene que dar a través de los medios virtuales, a través de Internet y las nuevas aplicaciones o las nuevas tecnologías de información y de comunicación. Pero esto significa justamente que nosotros podemos dar una continuidad normal o regular a lo que veníamos cursando, a lo que veníamos estudiando anterior a esta pandemia. Para nosotros no se da de una manera normal o regular para todos los niveles y no se da de manera normal y regular para toda la población. Porque según datos del INDEC, por ejemplo, hay una estadística de 2018 que arroja que el 80% de los hogares tienen acceso a Internet. Esto significa entonces que todos podemos continuar nuestros estudios a través de plataformas virtuales o a través de lo que se conoce como cursada virtual. No, lamentablemente, porque solo un 63% de esos hogares con acceso a Internet tienen una computadora. Eso no significa que cada uno de los miembros de esa familia que viven en ese mismo hogar tengan una computadora al mismo tiempo, cada uno de ellos, para poder utilizar y para poder continuar sus estudios. Y además, solo un 42% de esas familias usan esas computadoras. La gran mayoría a lo que accede es a través de Internet mediante plataformas que se utilizan y aplicaciones que se utilizan a través de los celulares. Por lo tanto, solamente un sector de la población puede continuar sus estudios. Tenemos un montón de casos y podría dar cientos de ejemplos de familias enteras que tienen inconvenientes para continuar sus estudios, por ejemplo, estudiantes que tienen hijos a cargo, o para continuar justamente estudios en este momento donde toda la red de Internet se encuentra colapsada, no a todos les funciona de manera regular todo el tiempo. Obviamente no todos tienen acceso a través de una computadora, por lo tanto es muy difícil dar un seguimiento a plataformas virtuales a través del celular. No es lo mismo el acceso que se puede tener a través de un celular que de una computadora.
Y eso acarrea justamente otros inconvenientes que tienen que ver con que muchos de estos hogares, muchos de los y las jóvenes no tienen todas sus necesidades satisfechas, entonces en principio tienen que estar tratando de garantizar otras necesidades como el hambre, como la falta de vivienda, como los servicios básicos en cada uno de sus hogares, y no pueden dar una continuidad justamente a sus estudios, tanto de secundario como de nivel superior, en sus hogares de manera regular. En el nivel superior, y también en algunos casos en lo que es la educación media, hay otras dificultades como la tienen las madres y los padres que tienen también sus hijos a cargo, que tienen que darle seguimiento a la tarea de los hijos y además tienen que tratar de continuar sus estudios en los momentos que les queda libre, porque además de estar todo el día con sus hijos, tienen que garantizar que ellos puedan hacer su tarea, que le mandan sus propios docentes, y ellos en el tiempo que les queda tienen que intentar hacer los trabajos, TPs que nos envían los profesores y demás en ese tiempo libre. Justamente las 4 o 5 horas que uno le puede dedicar por día al estudio no se puede garantizar de esta manera. Por otro lado, los docentes no están todos capacitados o no tienen la suficiente capacitación como para poder acceder y brindar los contenidos de manera virtual. Hay muchísimos inconvenientes para que se pueda continuar dando las cátedras, los contenidos y se pueda seguir desarrollando esa continuidad pedagógica por falta de capacitación docente. Por eso nosotros creemos que es necesario que cada institución educativa, cada secundario, universidad, terciario, instituto, etcétera, tiene que hacer un relevamiento de las condiciones de cursada de sus estudiantes, tienen que saber cuáles son las condiciones que tienen de vida esos estudiantes para ver qué es lo necesario para que se pueda dar esa continuidad pedagógica y no lanzar un plan en el aire que lo único que hace es elitizar la educación porque le va a permitir dar continuidad pedagógica solamente a los que tienen acceso a esos elementos y a todo el resto de trabajadores, sectores pobres de la población no se les garantiza ningún tipo de acceso. Por eso es necesario que los centros de estudiantes y las federaciones se pongan a la cabeza de garantizar ese relevamiento. Por otro lado, nosotros venimos de 4 años de ajuste presupuestario en educación. Hoy en día hay aproximadamente un 5% del PBI que se destina al presupuesto educativo. Por lo tanto, sería necesario elevarlo, porque en las condiciones que ya veníamos de antes, con escuelas que no daban abasto, con escuelas en verano que no tienen ventiladores y escuelas en invierno que no tienen calefacción, donde se dan solamente una escuela de contención y demás, no es posible seguir con la educación en esas condiciones. Necesitamos un aumento ya del presupuesto educativo. Eso se tiene que dar garantizando el no pago de la deuda externa para que se pueda destinar esa plata para todos los planes educativos. Es necesario que, además de este relevamiento, además de que las federaciones y centros de estudiantes se pongan a la cabeza de garantizar este relevamiento, se adapten los planes de estudio en discusión entre estudiantes y docentes y se garantice Wi-Fi gratis, tendidos de fibra óptica a lo largo y ancho de todo el país, para que todos podamos acceder a una educación virtual dada esta cuarentena. Creemos también que se tiene que garantizar un plan de dar computadoras a todo el que no lo tenga, a todo el que tenga la necesidad de tener una para continuar justamente con sus estudios, y creemos que hasta que no estén garantizadas estas condiciones tiene que cesar el ciclo lectivo hasta que se pueda garantizar que todos puedan acceder y de esa manera poder continuar. Por otro lado, me voy a referir a la situación de miles de jóvenes que en estos momentos, y ya veníamos desde antes, ¿no? Pueden comentar en todo caso sus situaciones particulares, pero se sabe, por ejemplo, que en Argentina tenemos una de las tasas más altas de desocupación juvenil a nivel de la región.
Estamos hablando de que hay cerca de un 20% de desocupación de jóvenes entre 18 y 29 años. Y de esos jóvenes, además, un 60% están en trabajos informales, son precarizados, monotributistas, están no registrados. Muchos de ellos los vemos por la calle en este momento inclusive porque son trabajadores de las aplicaciones de Rappi, Pedidos Ya, Globo, etcétera, y que diría que casi en un 100% estamos con mucha incertidumbre de cuál va a ser nuestra continuidad laboral. Sea porque estamos en home office, sea porque estamos por ser población de riesgo o tener hijes a cargo, o porque no tenemos garantizado inclusive el pago de nuestros salarios en un 100%, como le sucedió en estas últimas semanas, ahora en la primera semana de abril, a los trabajadores de Mostaza, KFC, McDonald's, Starbucks, todas las cadenas en general de comidas rápidas, que cobraron el 50% de su salario. Además, muchos trabajadores no han cobrado siquiera el presentismo, lo que representa un porcentaje bastante alto también de los salarios hoy en día. Y muchos de ellos han quedado desempleados también en el medio de la cuarentena, justamente porque trabajan para comercios chicos, para pymes, o son trabajadores no registrados que rápidamente los patrones se han deshecho de ellos en estos momentos. Por lo tanto, no sé si han visto, pero Alberto Fernández sacó un decreto hace 2 semanas que prohíbe los despidos durante 60 días. Sin embargo, teniendo en cuenta que un 60% de los trabajadores jóvenes están en la informalidad y un 20% se encuentran desocupados, solamente a 2 jóvenes en este momento estaría contemplando ese decreto. Por lo tanto, la gran mayoría de la juventud en estos momentos estamos por fuera del decreto que sacó Fernández y no hay absolutamente ningún plan para contemplar toda esta situación de precarización y desocupación que no es novedad, no es nueva, no es que sucede en este momento, sino que veníamos desde antes y esta pandemia lo único que hace es profundizar esa desigualdad y profundizar las situaciones terribles en las que vivimos los jóvenes hoy en día. Por lo tanto, creemos que es necesario que el gobierno saque un plan de emergencia ya para garantizar el pago de salario, de un salario medio para todos los trabajadores que están en la informalidad o desocupados o que han recibido el pago de su salario en un 50% únicamente, para poder completar ese salario, para poder garantizar sus condiciones de vida y para poder sobrevivir en esta cuarentena. De hecho, por ejemplo, solamente en la ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 100.000 voluntarios que se han anotado para asistir a la población de riesgo, sobre todo a los adultos mayores, y que lo están haciendo de manera voluntaria, es decir, trabajando gratis. Esas 100.000 personas realmente podrían recibir un salario para poder garantizar en este momento, hacerle las compras, contención psicológica, hacerles trámites a todo lo que necesiten los adultos y la población de riesgo, y tendrían que percibir un salario justamente por eso, porque el Estado se está ahorrando miles de pesos, millones de pesos, haciendo trabajar gratis, sobre todo a los jóvenes que son los que se han anotado también para ser voluntarios. De hecho, esos voluntarios tendrían que ser trabajadores regulados y luego quedar en planta permanente en el Estado, porque sabemos justamente que necesitamos planes de obras públicas y necesitamos generar también millones de puestos de trabajo para toda la juventud. Por último, me quería referir en particular a la situación represiva que estamos viviendo. Sobre todo la están sufriendo los jóvenes del conurbano bonaerense, la juventud en las provincias, porque el gobierno de Fernández decretó que las Fuerzas Armadas son las que nos tienen que cuidar en esta cuarentena,
son las que tienen que controlar justamente que se cumpla efectivamente el aislamiento preventivo, la cuarentena obligatoria. Eso lo que provocó directamente es un aumento de la situación represiva. Hemos visto videos, imágenes, videos que se han hecho virales, lamentablemente, de las Fuerzas Armadas y sobre todo la policía haciendo un abuso de poder y reprimiendo, torturando jóvenes en Rosario, en Córdoba, en Isidro Casanova, que se han hecho realmente virales en los últimos días. Justamente hay un intento de el gobierno de Alberto Fernández de reconciliar, de tener una política de reconciliar al pueblo y a los trabajadores con las Fuerzas Armadas, porque en nuestra historia ha habido un quiebre muy fuerte y hay un repudio generalizado a las Fuerzas Armadas y a lo que significan, a lo que representan, justamente por nuestra historia, por cómo justamente tiramos abajo la dictadura militar, la última dictadura militar. Por lo tanto, todos los gobiernos democráticos que han sucedido a la dictadura han hecho un intento muy grande de reconciliación de los trabajadores y el pueblo con las Fuerzas Armadas, y el gobierno de Alberto Fernández tampoco queda por fuera de esa política. Por eso intenta darle una cara solidaria al ejército, a la policía, que son justamente los responsables de que haya un verdadero genocidio en Argentina, donde se mata a un joven cada 25 horas por gatillo fácil. Por lo tanto, justamente como esta situación no está escindida de esa realidad que vivimos de manera constante, creemos que las Fuerzas Armadas y la policía no tienen que tener en sus manos el control de esta cuarentena, sino que necesitamos organizarnos en los barrios, en nuestros lugares de trabajo, en los sindicatos, en los clubes de barrio, en las sociedades de fomento. Tenemos que armar asambleas para discutir de qué manera nosotros mismos podemos organizar y garantizar que se cumpla esa cuarentena, que se está demostrando que puede garantizar que se disminuya la curva de contagios, a la vez que necesitamos igualmente test masivos, pero que nosotros podemos defendernos, podemos organizarnos y podemos cuidarnos de manera popular y de manera colectiva, y no necesitamos de ninguna fuerza armada, de ninguna fuerza represiva del Estado para que nos obligue a cumplir esta cuarentena. Por lo tanto, bueno, les dejo estas propuestas, les dejo nuestra visión desde el PCTU de la situación justamente que estamos atravesando los y las jóvenes en este momento, que estamos atravesados por toda esta situación de represión, del debate de la continuidad pedagógica, y también atravesados por la situación de desocupación y de precarización. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué pensás de que el 1 de junio la UBA dice que comienzan las clases? Nosotros opinamos que hasta que no estén garantizadas las condiciones de cursada para el conjunto de los estudiantes, el ciclo lectivo no tendría que comenzar. Creemos que se tiene que garantizar en principio que tengan computadora, que tengan internet, que se suspenda inclusive el cobro del servicio de internet, porque en este momento está siendo un servicio bastante esencial para todos los que estudiamos, y creemos que ese control, en principio, el relevamiento de las condiciones de cursada y el control de que eso se cumpla tiene que ser de conjunto de los estudiantes y docentes. Bueno, y mandaron saludos de Mendoza, de Asunción, Paraguay, de Pergamino, de Venezuela, de todos lados también. Costa Rica, Chile, de la Patagonia. No sé si hay algo más, porque yo no puedo mirar acá los comentarios. Pero bueno, para hacerlo un poco más interactivo, mientras me tomo un mate.
¿Cuál es la salida a esta situación? Creemos que, en principio, todas estas medidas que yo estoy acá comentando son un programa de emergencia, una salida de emergencia ante una situación particular. Pero creo que esta situación lo que está manifestando es que el mismo sistema y el sistema capitalista justamente es el que nos está dejando por fuera a todos los jóvenes, a las jóvenes, que es justamente el responsable de que solamente se beneficien las empresas, de que solamente se beneficien las multinacionales y demás, y que los jóvenes trabajadores y las jóvenes trabajadoras nos quedemos por fuera. Nosotros desde el PCTU creemos que es necesario un cambio radical, creemos que nos tenemos que comenzar a organizar, no solamente para combatir esta pandemia, no solamente para que se garantice el empleo, para que se garantice la educación, para que se garantice que no nos sigan reprimiendo, sino que es necesario un cambio de fondo. Que en principio podemos garantizar que se cumpla la cuarentena, que podemos garantizar que haya continuidad pedagógica, que podemos garantizar que se siga produciendo, porque somos nosotros los que conocemos justamente los mecanismos de producción y demás, y los que hacemos funcionar justamente todo el mundo. Y creemos que somos nosotros los que tenemos que decidir nuestro destino y somos nosotros los que tenemos que gobernar. Por eso construimos un partido nacional acá en Argentina para responder a los problemas y necesidades de los trabajadores y trabajadoras argentinos, y construimos una internacional a lo largo y ancho de este mundo, porque el capitalismo se trata de un sistema mundial y creemos que hay que derribarlo no solamente acá, sino en todo el mundo, para garantizar todas nuestras necesidades. ¿Qué se hace con la multinacional que reduce el salario? Expropiar. Y otras preguntas. ¿Qué se hace con las multinacionales que reducen salarios? En principio, nosotros, como dije anteriormente, creemos justamente que el decreto de Alberto Fernández es completamente insuficiente. De hecho, no contempla, por ejemplo, los 1.450 despidos que hubo en Techín, y no contempla tampoco el pago de salarios. Ahora, el día de hoy, salió una noticia que dice que todos los locales de comida rápida tendrían que garantizar el pago del 100% de sus salarios, que solamente habían pagado el 50%. Sin embargo, no hay ninguna medida que obligue a las empresas a hacer eso. Digamos, no es que el gobierno dice, bueno, a la empresa que paga el 50% del salario vamos a expropiarla o vamos a tomar alguna medida sobre esas empresas. Solamente indica que tendrían que pagar el 100% de sus salarios. Sin embargo, nosotros creemos que a empresa que despida y que reduce salario hay que expropiarla y ponerla bajo control de sus trabajadores, que somos justamente los que las hacemos mover y podríamos garantizar su funcionamiento mucho mejor que todos sus funcionarios. ¿Qué salida le damos a la violencia de género en el marco de la cuarentena? Esto está relacionado sobre todo a la charla que habíamos hecho el día miércoles, que era en particular sobre la cuestión de la mujer. Igualmente vamos a seguir desarrollando otras charlas que van a estar enfocadas también en diferentes situaciones. Pero en particular nosotros creemos que se tienen que garantizar sobre todo refugios para las mujeres que son víctimas de violencia de género. Hay cientos de hoteles y de viviendas ociosas en estos momentos que no están siendo ocupadas, y hay cientos de mujeres que se encuentran en sus hogares con sus golpeadores. Por lo tanto, necesitamos justamente un plan de emergencia nacional ya, que se declare esa emergencia nacional para garantizar presupuesto para el asterisco 144, para garantizar presupuesto para las comisarías de la mujer, y que se garantice justamente los refugios para las mujeres e hijos víctimas de violencia de género.
Por último, y para ir cerrando, no quería dejar de reclamar justamente nuestra campaña, una de nuestras campañas centrales que viene desde diciembre de 2017, que es el reclamo por el cese de la persecución y que se deje de pedir 1 millón de pesos por nuestro compañero Sebastián Romero, que estuvo en la primera línea el 18 de diciembre de 2017 luchando contra la reforma previsional del gobierno de Macri, por eso también está acá presente. Creemos que en este momento también tendría que tener derecho a estar con sus familiares, a volver con sus compañeros y sus familiares en este momento que estamos viviendo también tan crítico. Así que si no hay más preguntas y saludos, muchas gracias a todos los que estuvieron visualizando esta charla. Y vamos a continuar igualmente con este ciclo de charlas porque lamentablemente seguimos en cuarentenados, por lo tanto los invitamos a seguir nuestro Facebook y todos los canales de YouTube, Instagram y demás para seguir informados y para seguir debatiendo de qué manera le podemos dar salida a esta situación y de qué manera podemos darle una salida a este sistema que está demostrado justamente que no estaría funcionando, que lo único que hace es generar más pobreza, más desocupación, más desigualdad a lo largo y ancho del globo. Por lo tanto, los invitamos también a sumarse a las filas del PCTU y de la Liga Internacional de los Trabajadores para seguir luchando justamente por todas estas necesidades y por todo el cambio que necesitamos los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias.